Liliana, ¿tenés alguna información para dar a los compañeros? Hola, buenas tardes, compañeros. No, las mismas recomendaciones de siempre, cerrar micrófonos y cámaras, es lo único, Moisés. Recordarles que es el mismo link, porque me están preguntando mucho que cuál es el link. Vamos, ese es el link definitivo de no y se les informará. Es lo único, Moisés. Bueno, perfecto. ¿Me escuchan bien y me ven bien? Sí, Moisés. Moisés, Sí, perfectamente. Sí, Moisés. Moisés, se me olvidó decirles, ya les escribí también en el chat, pero ya está disponible la clase pasada para que la verifiquen en YouTube. Ahí pueden ver el video. Bueno, perfecto. Pregunto, ¿alguien está nuevo hoy en la clase? Buenas tardes, Moisés. Sí, buenas tardes. Sí, yo estoy nuevo ahorita, Pablo. Hernán Moncayo de Ipiales. Hernán. Bueno, bienvenido, Hernán. Sí, lo que pasa es que yo estoy trabajando en el puente y a veces se me extiende hasta las 5:30, 6 el horario. Acabé de llegar de trabajar. Y la idea, vamos a aprovechar mucho el tiempo. Vamos a abrir esta presentación. Espérate. A ver, permítame. Moisés, buenas tardes. Soy Rafael Cruz desde Aduanas de Barranquilla, primera vez en el curso. Un placer. Bienvenido. Bueno. Entonces, hoy vamos a continuar con el tema que venía, que aduaneros, vamos a... No se está escuchando Perfecto. bien. ¿No se escucha bien? Cerramos todos, por favor, los micrófonos. Se ve mi presentación. Sí. Sí, señor. Sí, Moisés. Sí, Perfecto. Bueno, ¿cómo está el sonido? ¿Bien? Mejoró. Ahora Sí, señor. Moisés, está bien. Listo, bueno, entonces iniciamos. Habíamos dejado en la clase pasada, digamos, mencionado que era la obligación aduanera. Vamos a hacer un pequeño recorderis solo de la clase pasada. No nos vamos a ir ya todo lo anterior, pues porque ya creo que hay suficiente ilustración y las diapositivas que les envié, entonces ya ahí pueden repasar. Vamos solo a retomar la obligación aduanera. Dijimos en la clase pasada que la obligación aduanera es un vínculo jurídico entre la DIAN y los usuarios aduaneros directos e indirectos. Y ahorita más adelante vamos a mirar ese tema de quiénes son directos y quiénes son indirectos un poco más a fondo.
Y esos usuarios aduaneros directos o indirectos que de alguna manera intervengan en regímenes aduaneros o en modalidades aduaneras o en operaciones aduaneras, que tenga que cumplir obligaciones aduaneras o que tengan que pagar tributos aduaneros, intereses, tasas, recargos o que lleguen a ser sujetos de sanciones. Cualquier usuario, sea directo, sea indirecto, que de alguna manera en su desarrollo comercial, en su desarrollo de empresa, tenga alguno de estos acometidos ante la entidad, lo podemos considerar un vinculado, un usuario directo o indirecto, lo podemos considerar un obligado aduanero. Les había dicho que hay un vacío grandísimo en la norma que nos dice, por ningún lado no dice la norma hasta dónde llega esas responsabilidades. Y es más, no aparece por ningún lado la reparación integral en procesos penales. Entonces, ustedes ven que en toda parte hablamos de reparación integral y todas las normas le están incluyendo la reparación integral, pues la norma aduanera no incluye la reparación integral. La obligación aduanera es de carácter personal, pero en de una manera muy concreta de hacer responsable a una persona natural o jurídica en determinadas circunstancias, es haciendo o aplicando una medida cautelar sobre la mercancía. Entonces, es de carácter personal, pero se puede hacer efectiva en la mercancía. Sobre los obligados, como les había dicho, que son los directos e indirectos. Los directos son los usuarios aduaneros. Lo que el convenio de Kioto y Kioto revisado habla auxiliares, en unos casos habla de auxiliares de la función aduanera y en otros casos habla de operadores de comercio exterior. Esta denominación, usuarios aduaneros, no está en Kioto. La próxima regulación aduanera, esperemos que no diga usuarios aduaneros, sino que diga operadores del comercio exterior. Así estaba en el decreto 390, pero al cambiarlo a este decreto lo volvieron a denominar como no debe ser. Pero realmente en el argot internacional y en el lenguaje del comercio internacional, la definición es operador de comercio exterior. ¿Y quiénes son esos operadores de comercio exterior? Las agencias de aduanas, los transportadores, los depósitos, los usuarios aduaneros permanentes y los usuarios altamente exportadores que ya están terminando su ciclo vital. Están las comercializadoras internacionales. Obviamente están los importadores y los exportadores. Todos esos usuarios son usuarios aduaneros. Los usuarios aduaneros directos. Los indirectos es cualquier persona o alguien que requiera un trámite aduanero, un usuario que requiera una información general de la DIAN porque piensa desarrollar un proyecto productivo de exportación y solo se acerca a la oficina a pedir que se le suministre una información, es un usuario de alguna manera indirecto, no está desarrollando ninguna actividad como tal de las que habíamos desarrollado, pero termina asistiendo a la entidad a recibir una asesoría o a recibir unas indicaciones de cómo desarrollar un proyecto en lo referido a los temas aduaneros. Entonces, usuarios indirectos, casi que somos todos los ciudadanos, todos, la gran mayoría de nosotros hemos comprado algo importado. O muchas veces ni siquiera que ha sido importado, digámonos la verdad, legalmente. ¿Cuántos de nosotros no hemos ido al hueco y hemos comprado algo en el hueco que sabemos que proviene del exterior, pero no sabemos si realmente cumplió con los procesos aduaneros? Yo hablo del hueco porque es el lugar, digamos, en Medellín, el famoso, el que todo el mundo conoce, el que todos nuestros visitantes llegan buscando el hueco. Pero en cada ciudad casi siempre hay un lugar donde venden mercancías de origen extranjero, donde uno va y compra esas mercancías, pero normalmente el usuario no tiene la precaución de verificar si eso que está comprando fue legalmente ingresado al territorio aduanero nacional.
ese usuario que tiene esa mercancía en sus manos, así sea unos tenis, así sea una chaqueta, lo que sea, es un usuario indirecto. Y en cualquier momento pudiera verse abocado a que la autoridad aduanera lo requiera para que le aporte de documentos, soportes de eso que ha comprado. No sé si acá en el curso tenemos personas que les haya tocado en la época de Fanny Kersman. Recuerdo la época de Fanny Kersman, que nos tocaba a nosotros los funcionarios salir a los San Andresitos, esperar que una persona fuera, comprara, y cuando salía del almacén nosotros le teníamos que pedir la factura y devolvernos con el usuario a que el dueño del local nos presentara la declaración de importación. Yo no recuerdo, pues no sé si de pronto aquí habrán compañeros que les haya tocado hacer eso, pero si ustedes recuerdan la época de Fanny Kersman, la época de los perros, no sé si hay alguien ahí que le haya tocado hacer este tipo de operativos, pero hacíamos unos operativos tributarios aduaneros y nos tocaba hacernos en la esquina o afuera de un local comercial a esperar a que alguien comprara algo para después pedirle la declaración de importación. Y los tributaristas le pedían la factura. A mí me tocó, no sé si a alguien más le tocó acá. Entonces esos usuarios podían decir, pero a mí, ¿por qué me está pidiendo este documento? Ah, es que usted es un usuario indirecto. Entonces, finalmente, casi que usuarios indirectos terminamos siendo todos los ciudadanos, porque de alguna manera hacemos uso o consumimos mercancías y bienes importados. Bueno, ahora los requisitos para ser importador y exportador, es decir, estos requisitos son unos requisitos para todos, tanto para importadores como exportadores. Para personas jurídicas, estar domiciliadas o representadas en el país. Es muy importante este concepto de domicilio y representación, porque hemos tenido casos en los que, por ejemplo, acá hay un representante de una empresa en el exterior, y ese representante de la empresa en el exterior, en muchos casos nos hemos dado cuenta que desarrollan, por ejemplo, importaciones o exportaciones, y simplemente han hecho un trámite en Colombia, pero para que su mercancía, para hacer una especie de distribución física internacional. Y en algunos casos incluso ni siquiera local comercial tienen. Entonces, es muy, pero muy importante que tenga un domicilio, Vea, si ustedes más adelante, cuando estemos viendo el tema de causales de aprehensión y decomiso, que lo va a dar otra persona, pero les cuento, hay una causal de aprehensión y decomiso que tiene que ver con que el domicilio del importador, de la persona a la que viene registrada la mercancía, no corresponde, no es. Por ejemplo, el grupo de carga recibe una mercancía en el aeropuerto y para hacer control a esa carga, enviamos a unos funcionarios de fiscalización para que vayan a ese domicilio y verifiquen esa dirección, y muchas veces la dirección no existe, muchas veces se encuentra en una carnicería, muchas veces, y últimamente nos ha pasado, que se encuentran una torre de apartamentos. Entonces, fíjense que esta parte del domicilio es supremamente importante cumplirla, porque es en ese domicilio donde la DIAN va a ejercer ese control posterior. Porque recuerden que, o se los voy a decir, el proceso aduanero tiene un control previo, simultáneo o concomitante y posterior. El previo es antes del arribo de la mercancía al territorio aduanero nacional. El simultáneo o concomitante es desde el arribo de la mercancía en el territorio aduanero nacional hasta que la mercancía obtuvo un levante y está en libre disposición, o está pues en disposición restringida, pero salió de depósito o de zona franca, ¿no es cierto? Eso es un control simultáneo, control concomitante. Y el control posterior, el control posterior, el anterior y el previo, el control lo ejerce operación aduanera, y el control posterior lo ejerce fiscalización aduanera.
El control posterior es cuando la mercancía ya está circulando, están los andandrecitos. Entonces, es muy importante este concepto de domicilio porque el domicilio es determinante al momento de verificar que un usuario aduanero sí existe, de que sí se dedica a esa actividad comercial, de que no van a haber importaciones o exportaciones ficticias. También hace como, no sé cuántos años es que hace que se presentó un tema complicado a nivel nacional sobre unas exportaciones ficticias, donde se hicieron muchas visitas y el exportador ni siquiera, el domicilio ni siquiera existía. Y con esas exportaciones se solicitaron una cantidad de devoluciones y en gran parte eso tuvo que ver con el tema grande que todos o la gran mayoría de nosotros conocimos sobre las devoluciones en la DIAN. Es el domicilio es fundamental. Para las personas, esto para las personas jurídicas. Ahora, para las personas naturales. Para las personas naturales, fundamental estar inscrito en el RUT. Pues para las personas jurídicas casi que es obvio la inscripción en el RUT, pero para las personas naturales se hace el énfasis porque hay personas, sujetos o que son objetos de obligación aduanera y piensan importar o piensan exportar, pero no se inscriben en el RUT o no piensan inscribirse en el RUT, y cuando se inscriben en el RUT lo tienen que hacer como usuarios aduaneros. Esto implica que por el hecho de ser usuarios aduaneros tienen que inscribirse en el régimen común. De esto sabrán más los tributaristas, yo solamente menciono como lo que es de conocimiento casi general, pero en la inscripción en el RUT, cuando se es usuario aduanero, cuando se es importador o cuando se es exportador, necesariamente tiene que ser en el régimen común. Y muchas personas por desconocimiento van y dan otra actividad comercial, se inscriben en el régimen simplificado y después al momento de hacer la importación o hacer la exportación, obviamente van a tener muchos problemas. Y de todas formas, cuando se inscribe en el registro único tributario, hay un representante legal que termina siendo el primer respondiente, el primer responsable ante la DIAN, ese representante legal. ¿Quiénes están exentos de sacar ese RUT para efectos de algún tipo de operación aduanera? Porque son operaciones esporádicas, porque no es en ejecución de una empresa, ni se está importando o exportando, sino que simplemente personas que por determinadas circunstancias tienen que hacer un trámite aduanero específico que no son recurrentes. Los extranjeros no residentes en Colombia, los diplomáticos, las misiones, los viajeros, los menajes, el tráfico postal y los envíos urgentes. Existe esa excepción. Ahora, dime. Tengo una duda, porque fue un caso más bien cercano que sucedió hace unos años, no sé si aún está vigente eso. Tú hablas de domicilio, ¿cierto? Es un domicilio fiscal. Si, por ejemplo, hay una denuncia sobre un contrabando, pues es que yo entendía, pues, o no sé, en su momento entendí que si el contrabando lo encuentran en una casa que no sea pues un local comercial, no se podía, pues digamos, ustedes no había injerencia, pues, o había una ilimitante. No sé qué me puedes decir al respecto, sino que se me vino a la cabeza en ese momento porque me di cuenta de unas personas que en su lugar de residencia estaban llevando unas máquinas tragamonedas que eran de contrabando. Mira, te cuento, eso ha pasado y ha pasado muchas veces. ¿Qué pasa? Usted sabe que al domicilio no puede ingresar nadie a no ser de que tenga una orden de juez competente. ¿Qué le ha tocado a la DIAN? Le ha tocado con la fiscalía y con ayudar, digamos que hacer todos los trámites para obtener una orden de registro domiciliario.
Los autos comisorios que nos dan a nosotros los funcionarios no, digamos, no nos permite, no tenemos la competencia para ingresar a domicilios. Tampoco tenemos competencia, por ejemplo, para ingresar a vehículos particulares, porque en derecho el domicilio y el vehículo particular es una extensión de la casa. Entonces, ¿qué ha tocado hacer muchas veces? Antes de hacer ese allanamiento, porque eso realmente es un allanamiento, tenemos que tener la orden judicial pertinente. Nosotros no lo podemos hacer con un simple autocomisorio porque nos estaríamos extralimitando en funciones. Eso ha pasado y no podemos ingresar abruptamente, tenemos que esperar la orden judicial. Eso es como se debe de hacer. Pero de todas formas nosotros la obtenemos. Muchas gracias. Para eso tenemos la policía judicial, perdón. No, que yo digo pues porque yo también trabajo en la parte de impuestos, que no sé qué tan rápido sea eso, porque de pronto ustedes pueden detectar algo, pero si a tiempo no se hace, esas órdenes tampoco son inmediatas, entonces a veces se puede perder alguna gestión. Sí. Por muchos temas, por lo que usted dice, obviamente, el domicilio es cierto. No se podría, ajá. Bueno, gracias. Es cierto, ajá. Bueno, para ser exportador autorizado se requieren cumplir con unos requisitos. Ojo, una cosa es ser exportador normalito, que usted para ser exportador no necesita nada, necesita simplemente que se constituya como una sociedad y que en el RUT aparezca la calidad de exportador y comenzar digamos, su desarrollo productivo y obtener el registro de industria y comercio y, bueno, todo lo normal casi que para cualquier empresa. Para ser exportador común y corriente no se requieren por parte de la DIAN vistos buenos adicionales a estar inscrito en el RUT como exportador. Pero para ser exportador autorizado, ojo que le estoy poniendo el apellido autorizado, para ser exportador autorizado, que es diferente a exportador, porque un exportador común y silvestre puede exportar, pero siempre y cuando no se vaya a coger a tratados de libre comercio, no vaya a hacer uso de preferencias comerciales y de alguna manera no se vaya a aprovechar o usufructuar de los beneficios de las exportaciones que establece el Ministerio de Comercio. Ya cuando usted va a hacer uso de un tratado de libre comercio, cuando va a expedir, cuando va a exportar a países con los que Colombia tiene acuerdos comerciales, si usted va a expedir certificados de origen o va a tramitar ante la DIAN certificados de origen, usted se tiene que inscribir como exportador autorizado. Tiene que presentar una solicitud ante la subdirección de registro. Ustedes saben que la subdirección de registro es la encargada en la DIAN de registrar todos los usuarios como su nombre lo indica. En unos usuarios se registran y otros usuarios se habilitan. Se registran las personas naturales o jurídicas, se registran y se habilitan las infraestructuras, para que vamos aclarando qué es un registro y qué es una habilitación. Se registran las personas, por ejemplo, una agencia de aduanas, por ejemplo, un agente de carga internacional, se registra, pero se habilitan los lugares. Por ejemplo, los depósitos se habilitan. Por ejemplo, un INVON se habilita. Por ejemplo, un depósito de transformación y ensamble se habilita. Entonces, para que tengamos muy claro esos dos términos, registro y habilitación. El registro es para las personas naturales o jurídicas, para las empresas, y la habilitación es para los lugares, para que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, el exportador autorizado presentar
solicitud para ser autorizado. Declaración juramentada de cumplimiento de normas de origen y de los requisitos de acuerdos comerciales. Eso simplemente, pues, es, como su nombre lo indica, una manifestación que hace ante la DIAN de que sus mercancías cumplen con normas de origen. ¿Dónde están las normas de origen? En cada tratado de libre comercio están las normas de origen para ese tratado. Por ejemplo, las normas de origen para el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos son diferentes a las normas de origen para el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Y estos dos son diferentes a las normas de origen para la comunidad andina. Entonces, cada acuerdo tiene sus propias normas de origen, son muy parecidas, pero tienen sus propias normas. Y cumplir todos los requisitos de los acuerdos comerciales. Antes de que se habilite como operador autorizado, tiene que acreditar por lo menos 4 declaraciones aduaneras de exportación en el año anterior. En el año anterior contado desde el momento en que presentó la solicitud. Por ejemplo, si la solicitud la está presentando el día de hoy, entonces tiene que presentar 4 declaraciones aduaneras de hoy hasta el año anterior. O sea, no es un año fiscal, no es de 1 de enero a 31 de diciembre, es durante el año anterior a la presentación de la solicitud. Y tiene que tener concepto favorable de calificación de riesgos. Usted sabe que ya está toda en el nivel central, ya tenemos unos grupos que califican los riesgos, que pueden definir si un usuario tiene un riesgo alto, medio o bajo, y ellos expiden ese informe. Si ese usuario tiene un riesgo alto, seguramente no le van a dar la autorización como como exportador autorizado. ¿Listo? ¿Vamos bien o alguna pregunta por el momento? Moisés, una pregunta. Dime. Si esa persona, si digamos que una persona se ha presentado con el propósito de que le califiquen el riesgo y le ha sido negado, ¿al cuánto tiempo puede nuevamente aspirar a que de pronto le puedan dar esa posibilidad? Pues a ver, ni el 1165, ni la resolución establecen, ni la resolución 46 establecen un tiempo para volver a presentar la solicitud. ¿Qué pasa? Que aplicándole sentido común y lógica a esta situación, uno pensaría que podría ser un año, porque ellos toman como punta de partida el año anterior para analizar todos los documentos, soportes que evalúan antes de autorizar un exportador. Pero Perfecto. no lo dice ni en el 1165 ni en la resolución 46. Entonces digamos que está como casi que a la interpretación de quien esté analizando la autorización. ¿Qué pasa más que con esas autorizaciones? Que muchas veces no es que le den calificación bajo riesgo. Muchas veces es que si la subdirección ve alto riesgo, si la subdirección ve que es un usuario que no es como tan seguro, le empieza a pedir más documentos, más requerimientos, a que cumpla más requisitos. Y muchas veces no se la niegan de plano, sino que le dicen, acredite estos otros documentos, acredite estos otros, y lo van llevando a que, por ejemplo, modifique su logística. Porque le pueden decir, vea, usted está considerado de alto riesgo porque su logística no está segura, porque ustedes no tienen las cámaras suficientes, no tienen la tecnología, no tienen los empleados. Entonces, para nosotros es de alto riesgo. Ajústese a estos requerimientos y vuélvanos a presentar la solicitud. Muchas veces la subdirección rechaza, pero en algunos casos le da la oportunidad de que ajuste sus procesos o ajuste sus requerimientos, vuelva a presentar la solicitud y ahí sí se la sí se la autoriza. Bueno. Listo, gracias. Ahora
Con mucho gusto. Las obligaciones. Pues Dime. Pues en el exportador autorizado es importante dejar claro que esa figura solo aplica para el acuerdo con la Unión Europea. No le aplica a ningún otro acuerdo. Entonces, cuando Muy buena. Eso sí. Dime, Andrés. No, dale, Moisés. El aporte que hace Andrés, que es un conocedor lleno de este tema, porque es el jefe de exportaciones en Medellín, es muy importante tenerlo en cuenta, porque la figura de exportador autorizado, la norma la tiene abierta para cualquier tratado de libre comercio, la norma la tiene abierta, pero en estos momentos, el tratado que lo establece es el tratado con la Unión Europea. Entonces, lo que dice Andrés es muy cierto. En estos momentos es para el único tratado que se está haciendo efectivo. Y el aporte de Andrés es supremamente al lugar, Andrés. Muchas gracias. Con gusto, Moisés. No sé, Andrés, si tienes algo más que contarnos tú del operador autorizado, que tenés tanto conocimiento del tema. Bueno, digamos que cuando un exportador quiere acceder a esa figura, digamos que el beneficio que va a encontrar en el país de destino es que no tiene que generar ese documento denominado certificado de origen ante la DIAN de Colombia, sino que sobre las facturas ellos tienen que colocar unas notas que están previamente definidas en el acuerdo, y simplemente esa factura o ese documento que soporta esa transacción comercial le sirve como certificado de origen para que allá le reconozcan el tema arancelario. El origen, exacto. Sí, digamos que esa es la importancia en lo que radica realmente esa figura. Exacto. Y fíjese, cuando estemos viendo ya los regímenes aduaneros y de importación y de exportación, vamos a ver los documentos soportes. Y ahí nos podemos anticipar a decir que tanto en importaciones como en exportaciones, un documento soporte fundamental cuando se trata de operaciones con las que estamos en el marco de tratados de libre comercio es el certificado de origen. Esa referencia que hace Andrés es importante que la tengamos cuando lleguemos allá, porque vamos a tener esa excepción de la presentación del certificado de origen cuando se trate de exportaciones que está haciendo un exportador autorizado hacia el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, y de alguna manera ese certificado de origen se ve reemplazado por la factura donde está de alguna manera las notas de origen, pero en la factura. Entonces, y que es exportador autorizado. Entonces lo tendremos en cuenta ya en su momento. Las obligaciones del importador y del exportador, de ambos. Los documentos soportes que aporten deben de estar vigentes, y aquellos que deban mantenerlos vigentes, así debe ser. Por ejemplo, la autorización como exportador autorizado tiene que mantenerse vigente. Apenas se pierda la vigencia, no podría hacer operaciones acogiéndose a los beneficios del exportador autorizado. Los documentos de soportes tienen que estar vigentes. Los documentos de soportes como figura de importador o exportador. Los documentos soportes que sirvieron de base para que la DIAN tomara decisiones, esos documentos soportes tienen que estar vigentes. La presentación de la Declaración Andina del Valor. Recuerden que el valor es uno de los temas más complejos, sobre todo en importaciones, pues también en exportaciones, porque con base en ese valor de exportación es que se van a hacer los reintegros y se van a canalizar las divisas a través de los intermediarios del mercado cambiario. Pero los más grandes problemas se presentan en importaciones.
Y por eso la declaración andina de valor, como su nombre lo indica, es una declaración que presenta el declarante, donde bajo la gravedad de juramento indica cómo construyó el valor en aduanas de esa mercancía, cómo lo construyó. Porque cuando estemos viendo los regímenes aduaneros de importación, nos vamos a dar cuenta que en una negociación comercial puede que una casa matriz le esté vendiendo a las subsidiarias en Colombia, o por ejemplo, el exportador en el exterior tenga vínculos familiares con el importador en Colombia, o ahora en el exterior le está dando un descuento del 40 o del 50% por pago de contado. Es decir, esa declaración andina del valor refleja todas las circunstancias que se presentaron en la negociación y que harían que ese valor en aduanas pudiera de alguna manera variar. Y es garantizarle a la DIAN que ese valor está bien calculado y con base en unos métodos de valoración que están bien definidos, y que digamos que es un tema técnico, lo maneja muy bien la técnica, pero que todo se resume en que cuando la mercancía supera determinados montos, tiene que presentarse esa declaración andina del valor. Esa es una obligación, sobre todo del importador. ¿Cuál es una obligación relacionada con la parte impositiva? Y es cancelar los tributos aduaneros, los intereses, las sanciones y el rescate cuando haya lugar a este tipo de erogaciones. Y cuando actúe directamente, es responsable el importador por liquidarlos correctamente. ¿Por qué hago la salvedad que cuando actúe directamente? Porque cuando la liquidación la está haciendo la agencia de aduanas, la responsabilidad de la liquidación de los tributos aduaneros es de la agencia de aduanas. Solo es responsable el importador por la información que le envíe a la agencia de aduanas por la liquidación de esos tributos, por la información, pero sobre la liquidación como tal, sobre la suma del valor en aduanas, más fletes, más seguros, más otros gastos, más ajustes, eso es responsable la agencia de aduanas si el procedimiento aduanero, la importación se está haciendo a través de la agencia de aduanas. Obviamente, si el importador no está haciendo uso de agencia de aduanas y está haciendo la importación directamente él, esa responsabilidad de liquidar correctamente los tributos aduaneros le compete al importador. ¿Cuál es una responsabilidad directa del importador y del exportador? Proporcionar toda la información cuando esté actuando directamente. Porque cuando se hace a través de agencias de aduanas, la información regularmente la debe presentar la agencia de aduanas. Sin embargo, en la parte sancionatoria existe una responsabilidad compartida porque en muchos casos para que la agencia de aduanas le pueda responder a la entidad frente a un requerimiento, en muchos casos requiere de información del importador. Entonces, en ese caso, dependiendo del documento o de la información como tal que se esté requiriendo, puede llegar a existir una responsabilidad compartida o subsidiaria. Que los documentos de los sistemas informáticos correspondan con los físicos. Eso es una responsabilidad muy grande, y que en algunos casos se han presentado muchos inconvenientes. Les cuento, en carga nos hemos encontrado con que el documento de transporte, llámese guía aérea, llámese BL o conocimiento de embarque, o un documento de transporte multimodal, muchas veces los sistemas informáticos no traen la misma cantidad de,
como de parámetros, de capacidad de dígitos, ¿cómo se llama eso? No sé. Nos hemos encontrado, por lo menos en Medellín, tuve conocimiento de varios casos donde el documento de transporte venía relacionada a mucha mercancía, sin embargo, en el sistema informático aduanero no quedó relacionada toda la mercancía porque no daban los dígitos, los parámetros, tenía una restricción de dígitos y se presentó una aprehensión de la mercancía porque los documentos soportes no correspondían con lo que estaba físicamente, no correspondía con lo que estaba en el sistema informático de carga. Pues después de muchos ires y venires, hubo varios conceptos hasta que se determinó que este es uno de los casos en los que hay que hacer un análisis integral y hay que buscar otros elementos de juicio que nos lleven a tomar decisiones sobre estos temas. Porque en mi opinión, y la defendí, y digamos que a eso llegamos en su momento, es que prevalecen los documentos físicos. Porque un sistema informático es manipulado por el hombre, por el ser humano. Uno digitando se equivoca, los sistemas en un momento dado pueden arrojar errores y sacarme mercancía que yo digité. Entonces, por lo menos en la DIAN de Medellín, yo no sé si en las otras aduanas tendrán ese concepto, pero acá, después de varios comités, decidimos de que prevalecen los documentos físicos, que es posible hacer análisis integral y que en ese caso, si después de hacer el análisis integral se puede determinar que se trata de la misma mercancía, no procede la aprehensión. Si de pronto en otra administración lo consideran diferente, me pueden contar y podemos mirar el por qué lo consideran de otra manera, porque aquí también es para que compartamos experiencias, compartamos información, pero como les digo, en mi opinión es el documento físico el que prevalece. Los importadores y los exportadores tienen que poner a disposición las mercancías que la DIAN les solicite esa puesta a disposición. La tienen que poner y en muchos casos, cuando la mercancía ya no la tienen, son sujetos a unas sanciones supremamente altas por no poner a disposición de la DIAN estas mercancías. Conservar los documentos por 5 años, pero cuando se actúe directamente, porque cuando se actúa a través de la agencia de aduanas, la obligatoriedad de los 5 años es para la agencia de aduanas. Informar la inspección previa cuando esa inspección la esté haciendo el importador, porque cuando la esté haciendo el exportador, la inspección previa la tiene que informar la agencia de aduanas. ¿Qué es una inspección previa? Una inspección previa es cuando la mercancía llega a depósito o, digamos, para surtirse todo el proceso de desaduanamiento y el importador quiere hacer un inventario, levantar un inventario antes de presentar la declaración de importación para saber realmente qué fue lo que le llegó. Y es muy importante y muy aconsejable hacer esta inspección previa, porque si el importador llega a darse cuenta que le llegó más mercancía o que le llegó otro tipo de mercancía diferente a la que está en el documento de transporte, advierte estas circunstancias previamente, la puede legalizar sin pagar sanción. Entonces, uno podría recomendar a los importadores que siempre hicieran inspección previa a la mercancía, porque se pueden evitar muchos contratiempos si de pronto en el exterior le mandaron por error más mercancía o mercancía de distinta naturaleza. Entonces es recomendable que lo hagan. Aplicar las resoluciones anticipadas o de ajuste de valor. Cuando un importador se somete o le hace la consulta
a la subdirección técnica y le solicita que les pida una resolución anticipada, una resolución de ajuste del valor, es decirle a la DIAN, vea, yo tengo esta mercancía, le mando todas las características de la mercancía a la subdirección, se paga, yo no sé cuánto está costando ahorita, sí, creo que es un salario mínimo, se le consigna a la DIAN un salario mínimo legal mensual vigente, se le envían muestras, se le envían las fichas técnicas y la DIAN les pide una resolución de clasificación arancelaria o una resolución de ajuste de valor o también les pide una resolución para autorizarle que anticipadamente pueda importar las mercancías. Pero ¿qué pasa? Que muchos usuarios, después de que la DIAN les pide la resolución, en algunos casos resulta que no les es favorable a lo que pensaban que la DIAN les iba a clasificar o al valor que la DIAN les iba a dar o de las resoluciones de que la mercancía puedan presentar las declaraciones de importación de manera anticipada. Muchas veces se van y solicitan esto a la DIAN les pide la resolución y después, para hablarles como en un argot popular, no quedan contentos con la decisión de la DIAN. Pues cuando se sometieron a este procedimiento y le pagaron a la DIAN, tienen que hacer uso de estas resoluciones, las tienen que usar, porque si la DIAN en un control posterior se da cuenta de que no está haciendo uso de las resoluciones que él mismo pidió y que la DIAN le expidió, se pueden ver sujetos a grandes sanciones y en algunos casos, en lo relacionado, por ejemplo, con las resoluciones anticipadas o en el ajuste de valor en el proceso de nacionalización, pueden verse abocados a posibles aprehensiones de mercancías. Usar los protocolos de los sistemas informáticos aduaneros cuando actúe directamente. Porque cuando se actúa de agencia de aduanas, las agencias de aduanas tienen que guardar los protocolos de los sistemas informáticos. ¿Qué son los protocolos? Pues las claves para ingresar al sistema las deben de tener los representantes y auxiliares, determinados documentos solo lo pueden firmar los representantes, otros documentos pueden ser firmados por representantes y auxiliares, en fin, pero uno se da cuenta que en muchos importadores y muchas agencias de aduanas, la clave de acceso al sistema la maneja todo el mundo, cualquiera firma los documentos y si en un control a estas agencias o a estos importadores se llega a constatar de que el usuario no está haciendo uso de los protocolos de los sistemas aduaneros, existe en el régimen sancionatorio una parte dedicada exclusiva a los sistemas informáticos aduaneros y aquí se encuadraría esa situación del mal uso de los protocolos o no usar los protocolos de los sistemas informáticos aduaneros. Lo mismo debe de hacer cuando, por ejemplo, hay contingencias con los sistemas informáticos aduaneros, tiene que cumplir con la presentación de sus procedimientos a través de los trámites manuales, o cuando un procedimiento no está sistematizado, que por ejemplo los tránsitos apenas ahorita se sistematizaron, pero los tránsitos aduaneros, todo lo que tiene que ver con el régimen de tránsito aduanero venía siendo manual, se tenían que cumplir con los tiempos, con los procedimientos que establecían las normas y cumplir con el trámite manual como tal, diligenciando correctamente los formularios y aportando los documentos soportes con los trámites manuales. Eso es obligación del importador y del exportador. Este tema de asistir y facilitar y colaborar con la práctica de diligencias ha sido un tema que ha generado mucha controversia con los usuarios, porque uno en el comercio exterior se encuentra con usuarios muy diligentes, usuarios que están pendientes a los requerimientos de la autoridad aduanera, pero también se encuentra con otros que, mejor dicho, los compañeros que estamos acá y nos ha tocado trabajar en las áreas operativas aduaneras, nos damos cuenta lo complejo que es citar a las agencias de aduanas a inspecciones. Hay unas agencias de aduanas supremamente responsables, pero hay otras agencias que muchas veces parecen como agencias de aduanas como de garaje, que hacen lo que quieren, llegan a la hora que quieren, no asisten a las diligencias, y fíjense que esta obligación está expresa en el decreto 1165
y digamos que ellos tienen que coayudar a esta gestión aduanera, porque por las agencias de aduanas o por los intermediarios como tal, muchas veces es que se ven retrasados los procesos. Y a los inspectores, aquí creo que en el grupo que está en este momento estudiando, hay inspectores, me pueden dar fe, generalmente las agencias de aduanas nos echan la culpa a nosotros los funcionarios, generalmente. Ellos siempre se quieren lavar las manos con los funcionarios y resulta que lo llama uno el importador y uno le dice, pero es que yo le indiqué a la agencia de aduanas que le suspendía por tales numerales y que tiene que cumplir con tales cosas y la agencia de aduanas que no le informó a usted. Ah, no, la agencia de aduanas me dijo que ni siquiera han hecho inspección. ¿Cómo no hemos hecho inspección? Pues, o sea, es solo un ejemplo de todo lo que puede pasar. Y es que la negligencia muchas veces de las agencias de aduanas o de los intermediarios las llevamos nosotros. Y digamos que pueden haber casos aislados en que uno que otro inspector esté analizando procedimientos y normas muy a su amaño, pero de verdad que no creo que sea el común denominador. Por lo menos en Medellín yo no tengo conocimiento que alguno de los inspectores tenga este tipo de prácticas, pero en cambio sí he sido testigo de que los importadores llegan a querernos imputar a nosotros responsabilidades que en realidad las demoras y los problemas se los ha trasladado es la agencia de aduanas y nos están poniendo a nosotros como responsables. Presentar y suscribir las declaraciones aduaneras cuando actúe directamente, pues obviamente, si un importador o un exportador está haciendo uso de los servicios de una agencia de aduanas, es para que esa agencia de aduanas ponga la cara, es para que vaya a las inspecciones y obviamente para que presente y suscriba las declaraciones. Porque al presentar y suscribir las declaraciones, la agencia de aduana se convierte en un responsable solidario y subsidiario y no le cabe toda la responsabilidad al importador, sino únicamente al importador. Le cabe las responsabilidades relacionadas con el valor de la mercancía y con todo lo que tiene que ver con la negociación cuando está usando una agencia de aduanas. A la agencia de aduanas le cabe todas las responsabilidades relacionadas con el agenciamiento aduanero. ¿Listo? Hablando un poquito más del exportador autorizado, de lo que nos comentaba Andrés ahora, la declaración juramentada tiene que estar vigente y esa declaración, la vigencia es de 2 años. Tiene que cumplir con las normas de origen, expedir declaraciones de origen o declaraciones en facturas, lo que nos decía Andrés. Las declaraciones en facturas es cuando el Tratado de Libre Comercio así lo permite. Y para las mercancías que tenga autorización, es decir, al exportador autorizado se le autorizan para qué mercancías, no para todas, no para todas. La subdirección de registro le indica para cuáles mercancías es que puede actuar como exportador autorizado. Y tiene que conservar por 5 años los registros, documentos y pruebas de origen de cada uno de los productos exportados. Ahora vamos a mirar las obligaciones como tal en los regímenes aduaneros. La obligación aduanera en la importación. Para que haya obligación aduanera tiene que haber una actividad, mejor dicho, poniéndolo de otra manera, para que haya una obligación ante la DIAN, sea una obligación tributaria, aduanera o cambiaria, se tiene que desarrollar una actividad regulada por el sistema tributario, por el aduanero y por cambiario. Y ya trayéndolo plenamente a la regulación aduanera, la obligación aduanera nace cuando se dio una negociación internacional y se da inicio al envío de la mercancía al territorio aduanero nacional. O sea, antes de que la mercancía sea despachada, ya hay obligación aduanera. Ah, pero es que la mercancía apenas viene en camino. Sí, es que desde que
partió la mercancía del exterior, desde que se le informó a la DIAN que viene una mercancía en camino, vía marítima, vía aérea o vía terrestre, ya existe la obligación aduanera. Trámites previos a la llegada de la mercancía al territorio aduanero nacional. La palabra TAN es muy utilizada porque es en muchos textos, en muchos libros y en algunas normas hablan directamente de TAN, pero cuando hablemos de TAN sepamos entender que están haciendo referencia al territorio aduanero nacional. Entonces, cuando nace esa obligación aduanera, esa obligación viene aparejada con los procedimientos que materializan la obligación. ¿Y cuáles son esos procedimientos? Suministro de información, documentación anticipada, trámite, registros previos al arribo de mercancía. Por ejemplo, en importaciones, debe de haber un aviso de arribo cuando la mercancía, cuando un medio de transporte llegue vacío o solo con pasajeros, con 1 hora de anticipación. Siempre, siempre. Entonces, fíjese que antes de que el medio de transporte llegue, ya se tiene que cumplir con esa obligación del aviso de arribo. Presentación de las mercancías, la declaración aduanera. Cuando la mercancía ya llegó al territorio aduanero nacional, se tiene que presentar ante la DIAN. ¿Dónde? Pues en el lugar habilitado por donde llegó la mercancía, en el puerto, aeropuerto, en el punto de frontera. Y se tiene que surtir todo un proceso, que lo vamos a hacer, a ver, todo un proceso donde se descarga la mercancía, donde se informa a las unidades efectivamente descargadas, donde luego se informan inconsistencias, donde la DIAN hace el reconocimiento de la carga, donde se justifican las inconsistencias, donde la DIAN puede en un momento dado inmovilizar esa mercancía para que aporten documentos, en fin, todo es el procedimiento de carga, y ese procedimiento de carga tiene aparejadas todas estas obligaciones del aviso, de la presentación de mercancía. Ya cuando la mercancía pasa a un depósito habilitado o a una zona franca, se presenta la declaración aduanera. Sin embargo, pues también existe la posibilidad de presentar la declaración aduanera en el mismo lugar de arribo, bajo una modalidad que se llama entrega directa en lugar de arribo, pero eso se mirará después. Dentro de esa misma obligación aduanera está el pago de los tributos, intereses, sanciones, rescate, obtener y conservar los documentos soportes, atender solicitudes de información y de prueba, cumplir con las exigencias, requisitos y condiciones de la regulación aduanera. Fíjense que todos son unas obligaciones como que terminan siendo muy lógicas de acuerdo a la calidad de importador o a la calidad de agencia de aduanas cuando está representando a un importador. ¿Cuál es el hecho generador de los tributos aduaneros? ¿Qué es el hecho generador? El hecho generador es la actividad. Es la actividad. De los tributos aduaneros, que los tributos aduaneros son los derechos de aduana y los impuestos. Los derechos de aduana, de una vez, derechos de aduana es arancel. Arancel. Y todo lo relacionado con el arancel. A veces tenemos arancel y tenemos un gravamen antidumping, eso es derecho de aduana. Tenemos arancel y tiene una sobretasa, son derechos de aduana. Tenemos arancel y tenemos un ajuste, esos son derechos de aduana. Y los impuestos, ¿qué son? Los impuestos nacionales. ¿Y cuál es el impuesto nacional que se cobra en la importación? El IVA, el impuesto al valor agregado. Entonces, el hecho generador de esos derechos de aduana y de estos impuestos es introducir mercancía de origen extranjero al territorio aduanero nacional. Ese es un hecho generador. Y también es un hecho generador cuando se muevan mercancías por las fronteras en cumplimiento de acuerdos fronterizos.
acuerdos binacionales entre los países con los que tenemos fronteras y de alguna manera se tienen que pagar unos derechos y unos impuestos en esas operaciones que se hacen entre fronteras. Existen unos acuerdos entre fronteras donde la regulación de un país y la regulación de otro país se unen para que rijan en ambos países, pero solo, única y exclusivamente en las ciudades límites o fronterizas. Entonces, en esos lugares también se pueden pagar derechos e impuestos y hace parte como un hecho generador de los tributos aduaneros. Y como les digo, todos los que se generen por la importación y que se hacen impuestos normalmente están relacionados con el IVA. Tenemos los sujetos, habíamos dicho ahorita, el impuesto activo, la DIAN, el sujeto pasivo, el importador, el declarante y los adquirientes de mercancías de San Andrés y Providencias, adquirientes de mercancías de régimen aduanero especial. Estamos mirando, recuerden, la obligación aduanera en la importación, ¿Listo? Bueno, ¿vamos bien o alguna pregunta hasta el momento? Bueno. Liquidación de los tributos aduaneros. Entonces, ¿en qué momentos se liquidan los tributos aduaneros? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque incluso quienes estamos en el día a día de los procesos aduaneros de importación, en algunos momentos nos toca estar consultando mucho la norma porque esto tiende como a complicarse. Cuando se presenta una declaración inicial, una declaración ordinaria, inicial, común y silvestre, los tributos aduaneros se presentan, se liquidan en la presentación y aceptación de la declaración de importación. Ahí se liquidan, ahí se liquidan. Ojo, no estoy hablando todavía del pago, solo de la liquidación. ¿Listo? En la corrección, los tributos aduaneros se presentan y se acepta en la declaración objeto de corrección. Ahí se liquidan los tributos aduaneros. Recuerden, o bueno, lo vamos a ver más adelante, una declaración de corrección son declaraciones de importación que corrigen una declaración anterior, que normalmente es una declaración inicial. Pero nosotros en muchos casos nos encontramos con que una inicial se le presentó corrección y a esta corrección se le presentó otra corrección, pero en todo caso, en las correcciones, la presentación y aceptación de la declaración de importación objeto de corrección es la que se toma como base para la liquidación de los tributos aduaneros. Es decir, para que quede un poco más claro, a pesar de que tenga muchas correcciones, siempre la corrección, digamos, la declaración que dio origen a la corrección es la declaración base para la liquidación de los tributos aduaneros. La inicial, pues por así decirlo, la inicial seguirá siendo base para todas las correcciones que se vengan de aquí en adelante. Por eso es que no procede la declaración de corrección para liquidarse menos tributos aduaneros. No procede. Solo la división de liquidación es la que tiene la potestad en una revisión, en una liquidación oficial de valor, de en un momento dado llegar a decir que fueron menos los tributos aduaneros. Solo esa división, pero el importador no podrá presentar una declaración de corrección para rebajarse los tributos aduaneros, para liquidarse menos tributos aduaneros, porque siempre tendrá que seguir arrastrando la inicial. Ahora, la modificación. En las declaraciones de importación de modificación se modifican normalmente el tipo de importación.
Es decir, si es temporal, corregirlo a definitivo. Es decir, en la modificación no se tocan ni series de mercancías, no se tocan precios de mercancías, no se tocan valores, solamente se modifican el régimen de importación. En lo que se puede modificar digamos, la descripción de la mercancía y lo relacionado con la mercancía es en las declaraciones de corrección, pero en la modificación no. La modificación solamente es para cambiar de régimen aduanero. Por ejemplo, para terminar una modalidad de importación temporal a definitiva. ¿Qué se hace? Una declaración de modificación. Y en las declaraciones de modificación, con la inicial o con la modificación, según el caso, de acuerdo a cada modalidad. Ahí en la modificación nos tenemos que ir a las modalidades de importación, que las vamos a ver. La declaración de legalización. La declaración de legalización siempre se tiene como base la ley de la declaración inicial, pero cuando hay declaración inicial, porque no en todo caso hay declaración de legalización inicial, no en todos los casos. Por ejemplo, cuando una mercancía de una vez encarga, se hizo un procedimiento donde el usuario ni siquiera alcanzó a presentar la declaración de importación, existen algunos casos en los que podrá corregir sin que se haya presentado la declaración inicial. O, por ejemplo, en depósito, cuando se hizo inspección previa y el importador se dio cuenta que le llegó más mercancía o que le llegó una referencia adicional, en fin, de una vez presenta una declaración de legalización sin que haya tenido que presentar una declaración inicial. Y respecto a los viajeros, se calculan los derechos e impuestos, los tributos aduaneros en viajeros, que es el tributo único, los vigentes a la fecha de llegada del viajero. Pero lo vamos a ver más adelante, que son los vigentes a la fecha de llegada del viajero, pero para las conversiones monetarias, para esas conversiones se toma la tasa de cambio publicada por el Banco de la República el viernes de la semana anterior. Por ejemplo, hoy, que es jueves, estamos trabajando con la tasa de cambio publicada el viernes de la semana pasada. Mañana se publica la tasa de cambio para toda la próxima semana. Y así, esa es la tasa de cambio que se toma en cuenta en el régimen de viajeros y entendiendo, incluyendo en el régimen de viajeros tanto los equipajes, la liquidación del tributo único como los menajes. Perdón, tengo una pregunta. Bueno, sí. Moisés, tengo una pregunta. Dime. En las declaraciones de corrección, si entendí, siempre se va a referir a la declaración inicial. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el caso que era por su partida arancelaria y daba un mayor arancel, pasaba, no sé en este momento en cuánto estén, supongamos que pasaba del 5 al 10. Hicieron la modificación, sí, la corrección en ese sentido, pero resulta que después se enteraron que esa nueva posición arancelaria ya tenía, antes no tenía IVA y ahora sí, entonces ahora tiene que pasarla del 5 al 10 y del 10 con un IVA del 19%. ¿La segunda quedaría como un recibo de pago o cómo quedaría o sea, la primera corrección, cómo quedaría? ¿Como un recibo de pago? No, la primera, yo estoy haciendo referencia a la base gravable, que la vamos a ver ahorita, que es el arancel, el porcentaje del arancel para la base gravable del arancel. Y para el IVA hay que sumarle la base gravable del arancel más el IVA, y esa es la base gravable para el IVA. Entonces, en lo que tú me dices, se tiene que traer la base gravable ante la declaración de importación anterior
anterior y ponerle el, digamos, el arancel correcto y abajo en el IVA correcto. Aquí ya estamos hablando de la liquidación de los tributos con base en la base gravable de la declaración anterior, pero al momento de calcular los tributos, el sistema lo calcula con base en los nuevos datos y te trae los datos de la declaración anterior, los actualiza y en el caso que tú me dices, te va a generar un mayor valor a pagar. En este caso que tú me dices, no hay ningún problema. No hay ningún problema porque se va a generar un mayor valor a pagar. Pero si, por ejemplo, el importador dice, no, yo me equivoqué, presenté una declaración inicial con un IVA del 19% y revisé y resulta que la subpartida arancelaria que yo usé no era la correcta, es tal otra y el IVA no es del 19, sino que es del 5, por ejemplo. ¿Qué tiene que hacer ese usuario? Tiene que solicitarle a la división de liquidación una liquidación oficial de valor. ¿Por qué? Porque él no puede ir presentando una declaración reduciéndose los tributos, sabiendo que incluso queda con un saldo a favor. Me hago entender, queda con un saldo a favor. Entonces, cuando ahí dice que en la corrección se tiene en cuenta la declaración objeto de corrección, la presentación y aceptación de la declaración de importación, objeto de corrección, es porque muchas veces en la inicial no se están corrigiendo ningún tipo de tributo, ni se está aumentando el valor en aduanas, ni se está aumentando la base gravable, y el arancel sigue siendo el mismo. Se trae toda esa declaración inicial con tal cual está liquidado. Pero como te digo, si como consecuencia de la corrección tiene que ver una subpartida arancelaria que genera más arancel o incluso genera más IVA, en esta nueva declaración se tiene que declarar esos nuevos valores, claro. Ahora, el pago, porque es una cosa es la liquidación, otra cosa es el pago. La base gravable, el pago consolidado y la extinción son 4 momentos diferentes. La base gravable es el punto de partida de donde la aduana va a calcular digamos, el monto al que le va a aplicar la tarifa. Entonces, ¿cómo se calcula la base gravable? Que la base gravable son los derechos de aduana, que es lo que se paga en una declaración de importación. Normalmente se pagan derechos de aduana. Entonces, ¿cómo se conforma la base gravable en los derechos de aduana? Tenemos que tomar el valor FOB de la mercancía. Le debemos de sumar los fletes, le debemos de sumar los seguros y le debemos de sumar otros gastos anexos o conexos con la operación de comercio exterior antes de la llegada de la mercancía al territorio aduanero nacional, y le debemos de agregar los ajustes. ¿Qué son ajustes? Los ajustes es cuando, por ejemplo, alguna norma establece que una mercancía en concreto va a pagar, por ejemplo, un gravamen antidumping. Ese gravamen antidumping, que el gravamen antidumping es un gravamen adicional a mercancías que vienen, por ejemplo, de China o de Panamá, mercancías que se les coloca un gravamen adicional para proteger al país. ¿Por qué? Porque el país de donde viene la mercancía incurre en una práctica que pues se dice que es desleal, y es el dumping. ¿Qué es el dumping? El dumping es que hay países que subsidian tanto sus economías y sus producciones que en algunos casos sale producir un producto en Colombia es mucho más costoso que ese producto que llega del exterior, con auxilios, con una serie de prebendas de los gobiernos que se importa y que se puede vender incluso
por debajo del costo de producción de nuestros productos colombianos. Por ejemplo, ¿cuáles productos? Por ejemplo, las medias, los calcetines chinos, por ejemplo, el acero, por ejemplo, las porcelanas chinas. Ese tipo de mercancías, esos gobiernos le permiten a las empresas que fabriquen y le dan tantos subsidios que lo pueden vender por debajo del costo de producción que tenemos nosotros acá. Entonces, eso cuando hay una norma que dice que hay gravamen antidumping, en la casilla de ajustes se coloca ese porcentaje de más por tratarse de esa mercancía. Entonces, cuando usted suma el valor FOB de la mercancía, suma los fletes, suma el seguro, suma otros gastos, suma los ajustes, la sumatoria de esto le da el valor en aduanas de la mercancía. A este valor en aduanas es al que usted le va a aplicar, por ejemplo, el 15% de arancel, el 10% de arancel, pero esta es la base gravable, esta es la sumatoria para calcular el arancel. Ahora vamos a ver, para calcular el IVA es un procedimiento adicional, porque se calcula la base gravable del arancel. Se le aplica el arancel del 15%. Entonces, por ejemplo, si la mercancía costó 100 la base gravable son 100 pesos, y le calculo el 15% de arancel, entonces va a pagar 15 pesos. La base gravable del IVA es los 100 pesos más los 15 pesos. Entonces la base gravable para el IVA son 115. Por eso hay muchos tratadistas, hay muchos tributaristas que dicen que el IVA que se paga en las importaciones, ¿qué es esto? El IVA, que es los derechos más los derechos de aduana, el IVA es un tributo doblemente pagado. Yo no sé por qué la Corte Constitucional no ha tumbado este tema, porque hay quienes defienden que esto es doble tributación. Yo no sé si me he hecho entender. Nuevamente me explico. Si yo calculé la base del arancel y me dio 100 pesos, más el arancel que es el 15%, me da 115. Entonces yo sumo la base gravable 100 más 115, más 15 y me da 115. Y sobre esos 115 calculo el IVA. Es decir, estoy calculando un IVA sobre una base que ya tiene incluido un arancel. Entonces, por eso se dice que esto termina siendo como un impuesto sobre impuesto. Y lo han tratado como de demandar, pero no sé por qué las normas aduaneras lo siguen estableciendo así. Si alguien tiene alguna explicación lógica para eso, yo francamente no la entiendo. ¿Por qué se calcula el IVA a una base a la que se le sumó el arancel? Porque eso termina generando un cobro, en mi opinión, injusto. Hay otros derechos de aduanas como los que establecen las declaraciones especiales de zona franca. Las mercancías nacionales que van a zona franca, que se produce un bien terminado en zona franca y después regresan al país con un procedimiento y se importa esa mercancía, se presenta una declaración especial de importación para poder cobrar el IVA. Este es un tema un poco más complejo y que requiere de una sesión completa. Lo que sí quiero es expresarles que en las declaraciones especiales de importación que se presentan en las zonas francas, también se calcula un valor en aduanas al que se le aplica lo que establece esa norma especial, y esos son otros derechos. Y como les dije, el IVA, ¿cómo se calcula el IVA? El IVA es la base gravable más los derechos de aduanas, que es el arancel. ¿Esto qué lo dice? La norma tributaria. Yo no sé si ustedes recuerdan que yo les decía que en materia de derechos nacionales que se habían incrustado en la regulación aduanera, nos teníamos que remitir a la regulación tributaria.
es el estatuto tributario en el artículo 459 que establece esta liquidación, de que el IVA en las importaciones se calcula la base gravable más los derechos de aduanas, es decir, el arancel que se pagó, de ahí se aplica el 19% de IVA, por ejemplo. Es aquí, en esta parte, los derechos de aduana arancel, donde en mi opinión termina siendo un poco injusto porque le están sumando un impuesto que ya está liquidado en el valor en esta parte de los derechos de aduana. No sé si esa parte sí me hice entender, porque algunos consideran que el IVA en importaciones es un impuesto injusto porque está mal liquidado con base en un arancel que ya se pagó arriba. Bueno, ahora el pago. Esto del pago establece la regulación aduanera que se paga después de presentada y aceptada. Presentada y aceptada. Aquí quedó un errorcito. Presentada y aceptada la declaración de importación. Después de esto se procede el pago. Sobre esto yo ya les había dicho algunas cositas. ¿Alguien recuerda qué pasa con esto? Con que se presenta en el sistema informático aduanero y el sistema informático aduanero acepta la declaración de importación y el importador o el agente de carga o la agencia de aduanas inmediatamente se dirige al banco a presentar el pago. Sobre esto yo ya había hecho alguna referencia que establece el convenio de Kioto y que ha establecido la Organización Mundial de Aduanas. ¿Alguien recuerda yo qué dije sobre esto? Sí, Moisés, yo recuerdo que no se debía hacer el pago porque no se sabe si finalmente esa mercancía va a quedar en libre disposición o no. Exactamente. Exactamente. Así es, así lo establece el convenio de Kioto y así lo dice la Organización Mundial de Aduanas. El pago se debe dar al final del proceso. Por ejemplo, el inspector otorgó levante, entonces vaya, pague y que con el pago se habilite la autorización de retiro ante el depósito. Pero yo ya les había dicho, de pronto algunos de los que están aquí no estuvieron creo que fue en la primera sesión, les había dicho, ¿cuántas mercancías se quedan en abandono? Mercancías que tuvieron una declaración de importación y que esa declaración de importación se pagó, pero quedó en abandono porque de pronto tener un visto bueno, porque el inspector le suspendió el levante y los motivos de suspensión hizo que se le retrasara el tiempo y tuviera que cumplir de los 2 meses, o le toca rescatar la mercancía pagando una sanción o incluso no el tiempo para rescatar la mercancía y simplemente le tocó perder la mercancía porque quedó en abandono y con unos impuestos que no los tiene porque se los pagó a la DIAN. Y después le toca solicitar una devolución que, pues, obviamente la DIAN hace sus cruces de información y la DIAN sí le devuelve. Pero eso todos sabemos que ese trámite no es así como lo más rápido del mundo. Entonces, convenio de Kioto y la OMA siempre ha dicho que en la regulación aduanera el pago debe de ser al final, cuando ya se cumplieron con todos los requisitos y se dio levante a la mercancía. Existen los pagos consolidados. ¿Quiénes hacen pagos consolidados? Los pagos consolidados los hacen los operadores económicos autorizados. Lo hacen los UAPs y Caltex, que como les digo, estas figuras ya están desapareciendo, van hasta agosto y listo. Estos operadores económicos autorizados, los UAP y los ALTES, pagan todo lo que, digamos, lo que se liquidó en un mes, lo paga dentro de los 5 días hábiles del mes siguiente. Fíjese que esto es un flujo de caja muy interesante para las empresas. Ser OEA, ser UAP o ALTES es supremamente beneficioso por el flujo de caja.
Si un importador realiza una importación en la primera semana, el primer y el segundo día del mes, fíjese que va a tener todo un mes para trabajar con ese dinero, porque a la DIAN los impuestos, los derechos e impuestos, solo los va a pagar dentro de los 5 días del mes siguiente. Y cuando estamos hablando de miles de millones de pesos, esto se traduce en ganancias, se traduce en liquidez. Ahora, el operador postal oficial. ¿Quién es el operador postal oficial de Colombia? ¿Quién es? Alguien que me diga quién es el operador postal oficial. 472. 472, perfecto. El operador postal oficial, que es 472. Y las empresas de mensajería especializada, que ¿quiénes son esas empresas? Los intermediarios. A ver, un ejemplo de intermediarios de mercancía, de mensajería especializada. ¿Quiénes son? DHL. DHL, FedEx, ¿quién FedEx. más? Servientrega. UPS. No, Servientrega no. Servientrega es una mensajería interna de Colombia, pero no es internacional. No es internacional. CCC. TSC. Coordinadora comercial. Coordinadora sí es, no sé de coordinadora, no sé. No sé si coordinadora es internacional. Creería que no. Creería que es nacional, pero sobre coordinadora no tengo, no estoy seguro. Estas empresas, los pagos son quincenales. Son quincenales y, por ejemplo, de los primeros, si pasaron 15 días, los 3 días siguientes, o sea, el día 16, 17 y 18, pagan los impuestos de esos 15 días. Es decir, los primeros 3 días por quincena que se va a generar, pero son los impuestos de los 15 días que ya liquidó. Como les digo, del primero al 15 se paga 16, 17 y 18, por ejemplo, si son días hábiles. Y del 15 al 30 se pagaría, o al 31, se pagaría 1, 2 y 3. Si son días hábiles, obviamente. Estamos hablando de días hábiles. Les reitero, ya le he dicho esto a otros compañeros, en materia de días, cuando la norma no dice qué tipo de días son, se entiende que son días hábiles. Cuando la norma no establece qué días son, cuando sean días calendario o días corridos, la norma tiene que traer expresamente que se trata de días hábiles o de días calendario. Perdón, de días corridos o de días calendario. Si no dice nada, si la norma dice, usted tiene que pagar esa obligación dentro de 3 días, vamos a entender que son días hábiles. No le pueden después exigir a usted ¿por qué no pagó esa obligación ese sábado o ese domingo? Entonces, hay que leer la norma y decir, qué pena, pero es que no dice días calendario, no dicen días corridos. Y desde que no digan calendarios y no digan días corridos, siempre se va a entender que son días hábiles. Y esto opera para cualquier norma tributaria, aduanera, cambiaria, civil, cualquier tipo de norma. Incluso eso lo establece el Código Municipal, que es una ley de 1913. Es una ley supremamente vieja, lo establece el régimen municipal, y esa ley de 1913 todavía está vigente. Esa es una ley municipal. Ahora, ¿cómo se extinguen las obligaciones del pago? ¿Cómo se extinguen las obligaciones? Con el pago, con la compensación. Ustedes saben que compensar, esto lo conocen muy bien los que trabajan en cobranzas. Mejor dicho, alguien que trabaja en cobranzas que me explique qué es la compensación. O que trabaja en tributaria.
¿Compensación de qué? No. Compensación. Porque en cobranza se maneja la compensación de deudas. ¿Cómo se compensa? Pero no es en cobranzas, ¿cómo que compensación de deudas? No. Cuando hay un saldo, cuando hay un saldo a favor, ese saldo a favor se compensa con las obligaciones que tenga el contribuyente, que venga el contribuyente. Eso es. Cobranzas hacen la parte de la certificación. Si hay una obligación, cobranzas certifica. Ya se pasa como el proceso de la devolución o la compensación. Pero cobranzas como tal no es la que compensa. Eso es. El recaudo, pues. Cobranzas Recaudo, bueno, hace listo. parte del proceso porque ellos certifican si hay obligaciones para compensar. Ah, bueno, listo, perfecto. Ahí estoy aprendiendo. Yo me remito a la parte tributaria porque es que los cobros y el recaudo en procesos posteriores los hace la parte tributaria. Cobranzas es la que hace los cobros tributarios aduaneros. No lo hace aduanas. Aduana lo que hace es liquidaciones, la división de liquidaciones, de liquidaciones oficiales. Pero los actos administrativos de liquidación pasan a cobranzas. Entonces, una forma de extinguir las obligaciones es que un usuario le diga, sí, yo tengo un pago pendiente con la DIAN, pero tengo un saldo a favor. Entonces, compensa. Esa es una forma de extinción de las obligaciones aduaneras, que también es una forma de extinción de las obligaciones tributarias. Otra forma de extinción de una obligación aduanera, la destrucción por fuerza mayor o caso fortuito. Por ejemplo, llegó una máquina para una importación, en una importación temporal, para un proyecto, pero va a estar menos de 6 meses en el país, una maquinaria. Y resulta que en el sitio donde estaban haciendo el proyecto hubo un derrumbe, tapó la maquinaria, la destruyó, la volvió nada. Entonces, después de una inspección, de un acto administrativo donde la DIAN declara la destrucción por fuerza mayor, esa es una forma de extinguir esa obligación, pero por fuerza mayor o por caso fortuito. Pero también hay otro tipo de destrucciones ordenadas por autoridades competentes. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos con un tema de derechos de autor y en carga, con el jefe de carga, se viene haciendo mucho control a las mercancías que llegan piratas. Se llama, por ejemplo, les cuento algo, de iPhone. Llegan cantidades de accesorios de iPhone, incluso iPhone que son, usted los ve y usted, mejor dicho, tiene que ser muy, ¿qué? Demasiado acucioso para darse cuenta que es pirata, porque son igualitas a la original. ¿Qué se hace? Se llama al dueño de la marca para que vaya, le haga una inspección a esa mercancía y nos dé un concepto si realmente sí es su marca o si es una mercancía falsa, pirata. En esos casos, al usuario le toca interponer una denuncia penal y a la DIAN le toca suspender el proceso de importación. Pero normalmente esa mercancía termina bajo custodia de la fiscalía y en muchos casos la propia fiscalía le ordena la destrucción. ¿Quién más ordena la destrucción? Por ejemplo, el ICA o el INVIMA puede ordenar destrucciones cuando encuentra mercancías descompuestas o que no son aptas para el consumo humano. Entonces, hay otras entidades diferentes a la DIAN que pueden ordenar destrucciones y esa también es una forma de extinguir las obligaciones. Y una forma de extinguir la obligación es el decomiso de la mercancía.
Después de que se decomisa la mercancía, ya no queda una obligación administrativa para el contrabandista, por así decirlo, porque es que si se decomisó la mercancía, se supone que la mercancía no estaba legal en el territorio aduanero nacional, o no digamos contrabandista, para quien la ingresó o para quien la tenía y no se pudo probar quién fue el que la ingresó ilegalmente al país, pero con el decomiso de la mercancía, administrativamente se extingue la obligación. Hago la aclaración que es administrativamente, porque si esa mercancía supera los 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, ese usuario al que se le está llevando el proceso es sujeto de un proceso penal. Entonces, aunque se extingue la obligación administrativa, eso no extingue la obligación penal. Es más, el hecho de que la resolución de decomiso se encuentre ejecutoriada, con mayor razón es un acervo probatorio para la fiscalía de que la mercancía efectivamente era de contrabando. Entonces, estas son formas de extinguir lo que les estoy mostrando, son formas de extinguir la obligación, pero la obligación administrativa. La obligación penal va por otro lado. Aquí rápidamente, la obligación, ya terminamos toda la obligación aduanera en la importación. Ahora, la obligación aduanera en la exportación, el alcance de esa obligación es presentación de la solicitud de autorización de embarque, el ingreso a la zona primaria de la mercancía, el embarque de la mercancía, la certificación del embarque, que digamos que la certificación del embarque lo da la empresa transportadora ya cuando la mercancía salió del territorio aduanero nacional. Todas las demás actuaciones relacionadas con el trámite de importación hacen parte de la obligación aduanera. Obtener y conservar los documentos soportes, bien sea el exportador directamente o bien sea la agencia de aduanas si lo hizo con este intermediario. Atender las solicitudes de información y de pruebas que le requiera la DIAN, atender las exigencias, requisitos y condiciones establecidos por todas las normas correspondientes. ¿Quién es el responsable? ¿El exportador o el usuario aduanero? ¿Por qué el usuario aduanero? Porque, como les digo, en muchos casos no es el exportador, en muchos casos es la agencia de aduanas, o incluso en otros casos es la CI, una comercializadora internacional. Entonces, por eso se hace esa se individualiza al responsable, que puede ser el exportador o puede ser el usuario aduanero, y habrán temas en que serán los dos. Pueden ser temas de documentos soportes en los que tanto el exportador como el usuario aduanero compartan ciertas responsabilidades. Ojo, para los compañeros que de pronto están recién llegados a la entidad y apenas se están metiendo en este mundo del comercio internacional, las exportaciones no generan tributos aduaneros, no generan. Antes, contrario sensu, como dirían los abogados, contrario sensu, las exportaciones generan beneficios, generan devoluciones de IVA, de todas las materias e insumos de las mercancías que hizo parte del proceso productivo de un bien que salió para la exportación. La exportación es, digamos, a lo que le debe apuntar cualquier país que quiera tener su balanza comercial en superávit. Entonces, no existe pago de tributos en las exportaciones. La obligación aduanera en el régimen de tránsito aduanero. ¿Qué es el régimen de tránsito aduanero? Lo vamos a ver. Es una mercancía que llega a una aduana, en un puerto o en un aeropuerto, o incluso en un punto de frontera. Y esa mercancía no se va a quedar ahí. Esa mercancía va a transitar por una, por dos o por tres aduanas interiores y se le va a hacer el desaduanamiento en otra aduana. Entonces, eso es un tránsito. Y para eso se tiene que presentar una declaración de tránsito aduanero, se ejecuta toda la operación, el usuario encargado
de ese régimen tiene que finalizar dentro de unos términos que establece la entidad, tiene que obtener y conservar los documentos, presentar documentos, atender solicitudes de información y pruebas, cumplir con todas las exigencias. ¿Quién responde? El declarante. ¿Por qué responde el declarante? Por toda la información de la declaración de tránsito aduanero. ¿Por qué? Porque se supone que los datos relacionados con la mercancía son datos suministrados por el declarante. Por el pago de los tributos aduaneros cuando nos llegue la mercancía a su destino. Es decir, la mercancía iba para Cali, pero por cualquier motivo, esa mercancía se quedó en Medellín, venía de Cartagena y se quedó en Medellín, no alcanzó a llegar a Cali. O iba para Bogotá y se quedó en Medellín, no alcanzó a llegar a Bogotá. En el destino hasta donde llegue esa mercancía, se deben de presentar las declaraciones aduaneras y pagar los derechos e impuestos. Entonces, tiene que pagar los tributos aduaneros. ¿Cuándo la agencia de aduana es responsable? La agencia de aduana solo es responsable por la liquidación de los tributos aduaneros. La liquidación, porque es que si el declarante está usando una agencia de aduanas, es porque se supone que la agencia de aduanas es una sociedad que conoce de liquidaciones, que conoce de aduanas, que sabe cómo hacerlo. Entonces, si en una liquidación de los tributos aduaneros hay errores, hay omisiones, hay algún tipo de inconsistencia porque no se tiene conocimiento técnico o porque se hizo por ahí algún tipo de procedimiento ilegal para pagar menos impuestos, es responsable la agencia de aduanas. Y las empresas transportadoras, las que traen la mercancía en los contenedores, ¿por qué son responsables? Por la finalización del régimen dentro de los plazos autorizados y por la correcta de operación de tránsito aduanero. Ahorita, como les anticipé, ya existen unos dispositivos electrónicos y ya un nacional donde están dándose cuenta donde en el país que lleva media hora parado, que reventaron el perito, que bueno, entonces en eso estamos avanzando bastante. Bueno, hasta acá llegamos con el tema de los responsables aduaneros. Ya dentro del martes empezaremos con ya el tema de cada uno de los usuarios aduaneros. Pero hasta acá llega la parte relacionada con las responsabilidades aduaneras del importador, del exportador autorizado y las responsabilidades en el régimen de importación, en el régimen de exportación y en el régimen de tránsito aduanero. Hasta acá llegamos. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? O no sé, que tienen alguna observación, algún comentario. Moisés. ¿Sí? ¿Me escucha? Carlos, ¿cómo estás, Carlos? Bien, bien, gracias. Moisés, mira, tú vas a tocar lo que es envíos urgentes, tráfico postal, más adelante o... Sí, sabemos que tráfico postal y envíos urgentes es una modalidad de importación. Vamos a ver las modalidades de importación y allá vamos a ver el tráfico postal y el envíos urgentes en importación y también lo veremos en exportación cuando estemos viendo las modalidades de exportación. Pero de pronto, ¿se te ocurre algo relacionado con eso, Carlos? Sí, sobre los envíos urgentes, eso tengo entendido que es hasta $2,000, ¿cierto? De mercancía que pueden traer por ahí. Pero no solo está sujeto al valor, está sujeto a cantidades comerciales y está sujeto también a las dimensiones de la caja en la que la mercancía vaya a llegar. Acuérdense que no puede tener más de 3 metros de ancho por 3 metros en todas las dimensiones. Entonces, pero sí, en lo relacionado con, ya le digo exactamente para que no nos vamos con la duda de realmente. ¿Hasta cuántas unidades puede traer? La nueva regulación aduanera establece que se consideran unidades comerciales más de 10 unidades.
más de 10 unidades. En tráfico postal y envíos urgentes no se pueden traer armas, no se pueden traer productos precursores, no se pueden traer nada que tenga que ver con el patrimonio del Estado ni de otros estados. A ver, es que aquí está. ¿Cierto? ¿Cómo, perdón? Mercancías de prohibida importación, no se pueden Mercancías de prohibida importación no se pueden traer. Fíjese que nosotros hemos tenido unos temas con las pistolas de pinball. Esos temas de las pistolas de pinball que la gente trae, eso tiene que tener visto bueno de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Y cuando traen municiones y todas esas cosas, tiene que traer visto bueno de Indumil. Entonces, fíjense, vea. En el tráfico postal y envíos urgentes, mire, les hago una claridad. Las unidades comerciales en importaciones para exportar unidades comerciales es más de 10 unidades, pero específicamente en el tráfico postal y en envíos urgentes, en ese tema en concreto, porque los demás son 10, pero en ese tema son 6 unidades. ¿Listo? Son 6 unidades. $2,000, no $2,500, $2,000 los Estados Unidos. El peso no puede exceder a 50 kilogramos. Las medidas no pueden superar 1 metro en cualquiera de sus dimensiones, ni 3 metros en la suma de sus dimensiones. Eso está en el artículo 254 del decreto 1175. ¿Listo? Okay, pero Carlos, cuando estemos viendo las modalidades, lo vamos a repasar nuevamente. ¿Listo? Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos y si Dios lo permite, nos vemos el martes. Que descansen. Moisés, muchas gracias. Muchas gracias. Muy buena la clase, gracias. Muchas gracias. Dios bendiga y a ti también y a todos los compañeros. Gracias, Moisés. Muchas gracias.